¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a la segunda temporada del podcast Influyente de Apologética y Evangelismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante acerca de los recursos y el voluntariado en la iglesia local. Así que hemos invitado a dos amigos muy queridos. El primero es el pastor Martín Tello. Es magíster en educación, magíster en teología, conciliador extrajudicial, director del seminario CELA en Lima y en New Jersey. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días. En realidad es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes algunos temas que son de mucho interés para la iglesia y para la comunidad evangélica, ¿no? También hemos invitado a un amigo muy querido de la casa, Daniel Quevedo. Él es ingeniero economista, especialista en finanzas, es CEO y fundador de la empresa Planifica de asesoría financiera. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Andresito? Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Un placer, gracias por la invitación. De hecho, en lo que se pueda apoyar en el cuerpo de Cristo, pues, son temas muy importantes, críticos, ¿no? Pero sobre todo en tiempos en los que hay mucha incertidumbre en muchos conceptos, todo es relativo, cada uno tiene su verdad absoluta y esto también influye mucho en cómo se gestionan algunas cosas, ¿no? Entonces... Lo que vamos a hacer ahorita es relajarnos un poquito, porque lo que quiero es conversar más cercanamente, o sea, de una manera mucho más coloquial, más libre, porque quiero que la gente que nos ve comprenda muchas cosas que a veces se toman de manera ornamental, ¿no? Institucional. Y el tema acerca de los recursos y el voluntariado, ustedes lo han visto directamente, tanto como voluntarios y también como dirigiendo voluntarios y recursos. Entonces, primero quiero preguntarles acerca de la fuente principal de recursos de las iglesias locales, ¿no? Que son los diezmos y las ofrendas. En este caso, ¿es obligatorio darlo? ¿Es obligatorio diezmar y ofrendar? ¿Qué sería? ¿Qué piensan? Lo doy para hacer porque se dice que no procedemos a la disciplina, ¿no? Porque de hecho hay tesis, ¿no? Que dicen que no es obligatorio, que es un estándar, ¿no? El 10%, otros dicen puede ser más, ¿no? O sea, tampoco es que uno puede obligar a la gente a dar, pero también es algo que nace del corazón. Entonces me gustaría saber cómo les enseñamos a alguien que no sabe nada, que viene de frente a la iglesia, cómo enseñarle algo tan delicado, ¿no? Eso quisiera saber. Yo creo que la figura del diezmo no solamente se vuelve una acción un poco institucional y se le quita ese hermoso detalle de la obediencia, ¿no? Cuando pasas a ese límite de sentir que desde el púlpito tienes que predicar para que la gente diezme, claro está que ningún pastor en una iglesia lo hace, sino invita a otro para que lo haga por él. Porque tú nunca vas a escuchar al pastor principal de la iglesia o los pastores de la iglesia. Si miras el rol de prédicas durante un año, nadie ha predicado sobre diezmos y ofrendas, por si acaso. Es bien difícil, ¿no? Es difícil porque yo creo que siempre va a haber un compromiso en el cual estoy pidiendo y siento como algo tácito que la gente está mirándome ya en qué lo estoy usando, ¿no? Claro. Ya, pero pasa por eso. Pero yo creo que acá viene una función más, lo que yo creo que siempre he mencionado es la parte de hacer docencia. No hacemos docencia en la obediencia a Dios, no hacemos docencia en el aspecto de cuidado, en saber de todo lo que tenemos viene por parte de Dios. Y ahí no pasa por si es el 10% o más, sino saber de que yo estoy con lo que Dios me ha dado, estoy siendo un buen mayordomo. Para mí es principalmente hacer docencia. Y no se va a hacer docencia desde el púlpito, ¿no? Porque la mayoría, como te digo, no lo predica. Y si lo hace es porque tienes que invitar a alguien para que haga supuestamente entender a la gente. Es una invitación más cercana, ¿no? Porque como que es medio denso que alguien desde el púlpito diga. Hace poco Dante Gebel publicó, por ejemplo, y lo mencionaron, que le preguntaron por qué saliste de enlace. Le preguntaron a Dante Gebel. Y él dijo, yo me obligaban a pedir dinero en las maratónicas para poner mi contenido. Y la gente pensaba que era porque no le dejaban poner su material. Y Dante Gebel dijo, yo incluso ofrecí pagar por poner mi material. Pero me decían, no me pagues nada, pero sé parte del equipo y pide el dinero a la gente. Como que convenía más poner su imagen que poner que él de dinero. ¿Cómo se maneja? En realidad esto que tú dices, y justo con lo que dice el pastor Martín, ¿no? Todo parte, creo yo,
desde el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Ya cuando alguien no tiene temor de Dios o no conoce el temor de Dios, cualquier cosa puedes esperarte. O sea, vas a confundir que el diezmo es necesito la plata porque si no, no hago esta obra o esta otra, y te olvidas de que Dios es proveedor. Cuando tú dejas de tener temor de Dios, ya dejas de entender que todo lo que tú tienes no te pertenece, ni siquiera la vida que tienes es tuya, la que te dio Dios. Entonces, cuando tú pierdes de vista el temor, cualquier cosa que Dios te pida va a estar sujeto a tu criterio. En este caso sí, en este caso no, en este sí, en este no. Entonces, y hay una pugna, una lucha entre si lo predico, me van a ver como que quiero plata. Y claro, si no lo predico, la iglesia no tiene fondos para hacer su trabajo. Entonces, incluso hay muchos pastores que han perdido el temor de Dios. O sea, en la iglesia en general, cuando no se tiene claro el concepto del temor de Dios, lo demás ya estamos entrando en terrenos arenosos. Si tú me preguntas, Daniel, ¿qué opinas sobre el diezmo? Yo creo que es algo instituido por Dios, pero no por un tema de obligación para que mantengas a un zángano. Es porque Dios se merece respeto. Claro. Porque Dios, o sea, tú sabes, Dios hace esto porque sabe que tú necesitas entender que dependes de alguien superior a ti. Buenazo, claro. Que tú no dependes de tus necesidades, o sea, tú no dependes ni de tu esfuerzo, tú no dependes ni de lo mucho que trabajes, ni de los millones que puedas llegar a ganar. Porque ni siquiera esto te hace más persona, menos persona, más exitoso o menos exitoso. El éxito no se mide por cuánto logras. Yo tengo en mi haber, en toda mi historia de vida, he conocido personas que han ganado hasta 100,000, 200,000, 300,000 dólares mensuales, con un montón de plata, pero tienen problemas en su casa. Entonces el tema no pasa por el dinero. El diezmo es algo que Dios instituyó. Ahora, permíteme, por ejemplo, en mi caso personal, yo llegué a la iglesia y a mí me dijeron, bueno, hay que diezmar, ¿no? El 10% de lo que ganas. Yo en ese tiempo recién empezaba a trabajar, ganaba 40 soles de diezmo, ¿no? 400 soles era lo que ganaba cuando estudiaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como yo había tenido un encuentro con Dios, fue natural que dije, vale, ¿no? Me parece justo. Pero ¿qué pasó? Años después, empecé recién a ver la doctrina del diezmo, o sea, si es real o no, porque me están pidiendo no, usan la plata no. Hablé con el administrador de la iglesia, fui y le dije, hermano, quiero saber en qué gastan la plata, ¿no? Porque yo estoy dando y, ¿no? Y, o sea, no doy mucho, pero... Y él me dijo, no se puede, ¿no? O sea, como que me quiso pasear un poco, pero después, insistiendo, me dijo, ya, mira. Y me pasó el informe de en qué invierte, ¿no? En cada ministerio. No me dijo cuánto le paga a cada gente, pero esa es la forma en cómo se organiza una iglesia. Exacto, cómo se organiza. Pero ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que en mi corazón no hubo ese tema de, pucha, me quieren pedir plata, ¿no? Sino que como estaba tan agradecido a Dios, yo lo empecé a dar naturalmente. Pero ¿qué pasa? Si alguien hubiera querido aprovecharse de mí, se hubiera aprovechado, yo no me hubiera dado cuenta. Pero no fue así, ¿no? Menos mal, ¿no? Es que existe una situación muy especial, ¿no? Recuerda que la mayoría de la gente pasa por una figura del aspecto de dar dinero, no en un sentido figurado de un diezmo, una cantidad específica. Estamos acostumbrados a nosotros a dar lo que nos sobra, ¿no? Claro. O a dar la limosna, o a dar la limosna, ¿no? Claro. Entonces cuando pasas a otro círculo de institución donde consideran que es importante dar cierta cantidad, algunos pueden cuestionar. Yo creo que, como insisto, creo que pasa por una situación de docencia. Había gente que me decía, llegó a la oficina y decía, pastor, ¿qué diezmo? ¿Del neto o del bruto? Del neto o del bruto. Claro. Y yo lo único que decía es, no sea bruto y diezmo, ¿no? O sea, discutir de qué cantidad, no qué cantidad. El ejemplo que mencionas con respecto al pastor Anteguel, me llamó mucho la atención la figura. Uno, porque cuando la situación ya se institucionaliza, vamos a darnos cuenta que la iglesia es una institución dentro de la sociedad. Entonces, claro, figura como asociación. Figura como asociación, acá registros, y hay gastos que ni yo supongo, ni pasan por mi cabeza. No hay manera de saberlo. No hay manera de saberlo, pero que se tienen que cumplir porque, naturalmente, si la iglesia tiene trabajadores, pues naturalmente tienes que cumplir con todos los beneficios que le corresponden a los trabajadores. Yo estoy pensando que de mi diezmo va a alcanzar un poco más para que, ¿cómo se llama? Se compre un avión el pastor, ¿no? Claro. Es justamente porque no enseñamos en cuanto a lo que se usa. Lo que hiciste tú con respecto a ir y consultar no fue malo.
pero otros lo verían mal. Lo verían atrevido. Al inicio Oye, me escribieron, oye, sí. hay un problema, ¿no? O sea, pero no era Claro, para o sea, no es nada malo, no es nada grosero. Entonces, creo que viene ahí? Y yo conozco iglesias donde lo hacen, ¿no? Cada fin de año de manera transparente, ¿no? Colocan todos los gastos en la pared, colocan a las personas que han diezmado, a los deudores también, que no van a ir al cielo. Entonces El acta de decretos que nos era contraria la volvieron a poner. Claro. el hombre se siente peor que la SUNAT. Pero no tiene algo, una exagerada expresión de transparencia, pero por otro lado también hay una exagerada expresión de no transparencia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que cuando hacemos docencia en la gente, que lo importante para Dios, y ya es demostrado, no es la cantidad, sino es la intención de mi corazón, sabiendo que hay un corazón agradecido, pues todo lo que tengo viene de la mano de Él, la persona va a saber dar. Uh-huh. Y de repente no le pongas ni 10. Puedes poner, imagínate si le pusieses el 18%, ni IGB, Uh-huh. la gente se muere, ¿no? Claro. Pero como decía una vez un pastor, hay gente que cada mes paga más intereses en sus tarjetas de crédito que en el mismo diezmo que dan. Claro. Pero ese es algo particular. Como que entiendes que es parte del sistema. Es parte del O sea, es que en sistema. Latinoamérica no tenemos esa cultura tampoco de dar así, No, nomás, ¿no? Creo que es un poco eso, ¿no? Claro, tomando en línea con lo que dice el pastor Martín, a ver, la iglesia es una institución fundada por Dios. Uh-huh. Y el modelo de Dios es único, o sea, no es que voy a ponerle acá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para que la iglesia sea más chévere y sea más llamativa. La iglesia en sí es una institución que funciona Uh-huh. desde que Dios la instituyó. Uh-huh. En el Perú, voy a hablar del caso Perú porque en otros países también ha pasado lo mismo, Uh-huh. han habido personas que se han aprovechado del modelo de iglesia y se han aprovechado de las personas y han empezado a estafar a las personas. Que hacen negocio de eso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado peruano, para evitar estas contingencias, hace que este tipo de asociaciones, de instituciones, que no estaban reguladas legalmente, ahora sí tienen que estar reguladas dentro del marco legal. Claro. Y es ahí que, no sé a partir de qué año fue, que obligaban a todas las iglesias a que sean asociación sin fines de lucro. Claro, como una ONG. Cuando tú ya tienes... No, es diferente. Claro, es parecido a una ONG, pero no es como una ONG. Ok. Entonces, cuando tú te conviertes en una asociación sin fines de lucro y estás sujeto a regulaciones legales. Es decir, si tienes personas con las que vas a trabajar, tienes que ponerlo en planilla y tienes que pagarle los beneficios laborales. Y vas a estar impuestos de por sujeto medio, claro. a la SUNAFI. Claro, si vas a recibir dinero, tienes que justificar de dónde viene el dinero para evitar lavado de activos, financiamiento del terrorismo, para que las instituciones no sean Claro. utilizadas como fachada. Uh-huh. Entonces, son varias cosas las que uno tiene que entender. Primero, la iglesia en sí como iglesia es una institución formada por Dios que en realidad, tranquilamente diría yo, no requiere de que tenga una institución legal. Uh-huh. Pero ¿cuál es el requisito que Dios pone? Que sean personas idóneas, de buen testimonio, que tengan tales habilidades, que tengan tales skills, ¿no? Que tengan algunas habilidades. Intachables de alguna manera. Claro, pero por ejemplo, no vas a poner, y digo esto con mucho amor y respeto, no puedes poner a alguien a pastorear, liderar una iglesia que no tiene conocimiento de cómo gestionar el dinero que Dios te va a dar. Claro, por ejemplo. Porque los diezmos que forman parte de los ingresos de la iglesia. La iglesia Hillsong, $100 millones al año genera de ingresos. O sea, $100 millones no es cualquier cosa. ¿Cómo se gestiona este dinero? Entonces, hay iglesias que tienen una asociación, que de esta asociación son de 200, 300 personas, y de ahí sale un grupo que se llama el Consejo Administrativo, 5, 7, 8 personas, dependiendo de la iglesia, y ellos son los que se encargan de fiscalizar cómo se gestiona el efectivo. No decir, no gastes en esto, no, en esto sí, en esto no. Ellos no fiscalizan eso. Ellos dicen, ok, gastaste en esto, ya perfecto. ¿Por qué motivo lo hiciste? ¿Cuánto gastaste? ¿Y cuánto quedó? Que es ¿Cuál sano, fue ¿no? tu Es contingencia? equilibrado, Exacto. porque imagínate que solo dependiera de una persona, ¿no? O que ahora es un detalle también porque el pastor puede decir, bueno, yo necesito un vehículo para, no sé, para ir a visitar a la gente, ¿no? Los hermanos. A ver, ¿qué vehículo me compro? Porque si me compro el BMW, la gente va a decir, oye, pero mucho, muy lujoso. Y si me compro una chatarra de tercera, la gente va a decir, ay, por el pastor, ¿no? Entonces digamos que es un tema porque la gente está observando también. ¿Qué hago con mi plata? Como si fuera su plata, ¿no? Pero no es su plata, supuestamente, porque en realidad el diezmo es de Dios
la ofrenda tal vez, ¿no? Puede ser, pero... Ni siquiera solo el diezmo. O sea, yo creo que todo parte por entender que nada de lo que tenemos es nuestro. Ajá. Ni el 100% de mi sueldo, ni el 90% del sueldo es mío. Es de Dios. Y Él en su infinita gracia quiso poner 10%, sepáralo para que sepas que yo soy el que te sustenta. El otro 90% para que tú desarrolles tu salud. Que tranquilamente una persona bien organizada con el 10-20% de su sueldo puede vivir tranquilo. Uno bien organizado, bien metódico, que invierte y todo, con el 10-20% la hace linda. Pero no somos organizados, entonces ese es otro tema. Yo creo que pasamos por una situación de enseñar a la gente a cuál es su función dentro de lo que Dios le da, ¿no? Y básicamente pasa porque entender si Dios coloca personas dentro de la iglesia que puedan ayudar a los pastores a manejar esta situación económica, ha ido bastante. Entendemos que no todas las iglesias tienen una situación de administración, una asamblea, consejo. Cada iglesia, de manera particular, tiene su forma de administrar el dinero. Lo que ha pasado es que también nos hemos ido a los extremos, ¿no? Insisto, hay esta parte del dinero, hay iglesias que se han convertido en la figura del dar ya hasta en una especie de negocio. Claro. Entonces, se genera también dentro de la gente que va a una iglesia como una situación de confianza. Ahora, si vamos por respecto a la preparación de la gente dentro de las iglesias, también nuestra preocupación sería, sin llegar a mucha encuesta, es de que el 70% de los pastores que están en congregaciones tienen una formación teológica. Claro. No tienen una formación teológica. No tienen. No tienen. Bueno. Por si acaso. O sea, Claro, muchas veces es porque sentí el llamado y tengo voluntad, soy una buena persona, lo voy a hacer, ¿no? Porque no hay que ser malo para empezar una obra tan difícil. Pero no están preparados, es cierto, Otro ¿no? tema más, que del 70%, del 100% de pastores del que menciona, el 70% no tienen formación teológica, pero el 99% no se actualiza. Entonces, eso es otro tema. Está chocando. No, sí, es verdad. Lo que pasa es que sería otro tema. Porque vamos por del 70 al 99 no se actualiza de los que están, los que no están. Pero noten algo, de que hay una situación básicamente. Recuerden que tenemos una población, y esto va en general. Tenemos una población que es sujeta. ¿Qué significa eso? Sumisa, ¿no? Sumisa. Por ejemplo, y esto va de la mano con lo que estabas mencionando de aquí dentro de un momento con respecto al voluntariado, ¿no? Es lamentable, antes, por ejemplo, estamos hablando de antes de promedio, 2000, según la gente en las iglesias, el decirle a mi pastor, por ejemplo, lo que tú dijiste, quiero saber en qué se está usando mi dinero, desleal. Desleal. Infiel. No, esa persona no nos es leal, está yendo en contra de nuestros principios, está preguntando mucho, hay que ver cómo lo sacamos. Yo me acuerdo, incluso he visto iglesias en provincia, no sé si en Lima, bueno, en algunos lugares donde hay sobres de diezmos con el nombre de las personas. Claro, todavía lo saben. Es alucinante, o sea, porque claro, tú vas, sacas tu sobre con tu nombre y pones tu diezmo. Entonces como que si tú ves más sobres en uno que en otro, dices, este no está diezmando. ¿No? Es como un controlcito, ¿no? Claro, y también algunos dejaban que dejes en el casilla el diezmo, ¿no? Y pasaba otro, borraba tu nombre y ponía el suyo. Normal. Pero a lo que yo iba es justamente la parte de pensar del lado de la autoridad. Si tú me pides algo o me pides cuenta de algo, no me eres leal. Yo creo que eso podría haberse pasado hace unos 20 años, con una generación anterior muy sumisa, muy obediente. Más ignorante de alguna manera también, en ese sentido. Más ignorante de aspectos teológicos, que miraban a las autoridades en la iglesia pues de abajo, ¿no? Así, wow. Pero ahora tenemos una generación con una actitud crítica. Claro. Que te puede pedir cuentas, que puede reclamar en qué cosas, oye, están bien y qué cosas están mal. Entonces, por ahí creo yo que pasa de que esta generación, al enterarse de todo lo que pasa alrededor, imagínate, 20 años atrás podrían haber iglesias que estaban malversando fondos en otros lados, en otros países, uno ni se enteraba.
pero ahora pasa algo en alguna iglesia en Estados Unidos, en Japón, en Argentina, ya está publicado en las redes y uno se entera. Claro, por ejemplo, el caso de que mencionó Daniel de Hillsong, ni bien pasó todo el asunto con Brian Houston, la iglesia de Dallas fue denunciada por malversación de fondos. Y los pastores, porque los denunciaron de que usaban el dinero de los diezmos para una vida lujosa. Entonces, claro, es un poco subjetivo porque ¿qué es lujoso para ti o para mí, no? A veces uno no puede medir eso bien. Pero sí es cierto eso de que las iglesias a veces, o las personas, el liderazgo ve a los que no diezman como infieles o quieren saber más. Por ejemplo, me acuerdo hace tiempo, no sé si se acuerda usted, que yo... Él te llamó pues sí, ¿por qué no está diezmando? No, yo le diezmaba a él directo. Nunca dio sobre. Yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en la iglesia, una vez me llamaron y me preguntaron, vemos que tú estás trabajando pero no estás diezmando. Y yo dije, no, sí, diezmo todos los domingos, ¿no? Ahí cuando pasa la cosa yo meto mi plata, ¿no? Y dijeron, lo que pasa es que no estás usando un sobre con tu nombre, tu DNI y tus cosas. Entonces no había un registro de que yo estaba diezmando. Y como estaba trabajando ahí, ellos veían que no llegaba un correo mío, no llegaba nada mío. Decían que ese pata está que se la lleva fácil. Entonces yo pregunté al pastor Martín, le dije, ¿por qué me preguntan esto? Y me dijo, es que es saludable por un tema de testimonio, de que la gente no piense mal, porque en realidad era eso, o sea, estaban pensando y yo tenía que ordenar, entre comillas, un poco el tema, porque no tenía por qué confiar en mí de alguna manera, ¿no? Pero, digo, fue interesante, me pareció interesante, ¿no? Y usted justo me comentó, es saludable. Por otro lado te comento, lo que pasa es que ya la iglesia, al estar sujeta bajo una institucionalidad con figura de personería legal, tiene la obligación de reportar ante la SUNAT de dónde viene ese dinero. Claro, para evitar la lavado de activos. Pero es interesante ese punto. Entonces, por ejemplo, tú diezmas, o sea, supongamos el 90% de la iglesia diezma y nadie pone su nombre. La SUNAT dice, ¿de dónde salieron? Al Kurt de Hillsong. ¿De dónde salieron estos 100 millones de dólares? De los fieles. ¿Qué fieles? Dime sus nombres, sus apellidos. ¿Y cómo yo sé que uno de ellos no está involucrado en lavado de activos? Claro. ¿Cómo no sé que ese dinero sale de una actividad ilícita? Ajá. ¿Cómo no sé que esto viene de un secuestro, de una extorsión? ¿Cómo sé eso? Esa educación financiera es importante, entonces, no solamente para los miembros, sino para los pastores, para la gente que está ligando. En cuanto a las donaciones, incluso hay donaciones que también tienen que ser identificadas. O sea, si tú vas a donar, está perfecto. Hay algunos que son donaciones menores, le dicen donaciones menores, pues ¿cuánto? Menos 500 soles, porque la SUNAT te pone límites. A partir de tal monto, tienes la obligación de decirme de dónde viene. Por un tema de prevención de actividades ilícitas. Entonces, es por ese lado. Yo creo que, insisto, pasa por una situación de docencia, ¿no? Una situación de docencia espiritual con respecto a saber que somos mayordomos de lo que tenemos y lo que recibimos. Y otra parte de una situación de hacer docencia en la parte fiscal también. Son pocas veces que se reúne de repente al liderazgo para darle una orientación respecto a, hermanos, no es que yo quiero que usted me ponga la cantidad exacta o de lo que gana ni lo que va a diezmar, pero sí deseamos, por un cuidado de la iglesia como institución y por respeto a los beneficios que tenemos y a los en este caso a las cosas que tenemos que reportar al Estado, pues necesitamos su ayuda. Entonces, yo creo que cuando la gente es informada, la gente es enseñada y se direcciona lo que se quiere de ellos, muchos de ellos te aseguro que no van a poner ni peros. En realidad no lo hacen. Solamente cuando saltan situaciones como estas, cuando naturalmente se entera uno de situaciones del malversación de fondos o situaciones polémicas, pero ni aún así, porque en realidad pues ocurrió un temblor allá y acá no lo sentimos. Listo. Claro, además hay gente, yo recuerdo hermanas pues antiguas, ¿no? Que llegan y tienen su asiento fijo en la iglesia, ¿no? Es su parcela, la han comprado, ¿no? Entonces hay gente que también siente que por dar más, algo le pertenece, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en mi generación no he tenido eso porque yo no he sido parte de la gente que, por ejemplo, en la iglesia Manuel dicen, ¿no? Nosotros hicimos una campaña y cada uno pagó como que 1 metro cuadrado, ¿no? Yo no siento que con ningún metro cuadrado porque nunca hice, yo no era... Tú eres parte de esa generación. Pero hay gente que dice, yo sí di para 1 metro cuadrado. Yo vendí mis zapatillas. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Pero yo pienso, no me parece malo, pero tal vez hay gente que pensará, yo di tal cantidad de dinero, algo de aquí es mío, ¿no? Y es como una cosa... Sentido de pertenencia. Sí, ¿no? Que ya roza por lo malo. Como también, te dije ¿no? al inicio, todo proviene desde tu concepto, no más que tu concepto, de tu entendimiento del temor de Dios.
Y pasa mucho te diré, Andrés, por la figura de, quieras o no, el tener una preparación teológica te abre un poco más el espectro respecto a lo que puedes aprender y puedes enseñar. Lamentablemente sucede esto en las congregaciones, que las personas al no saber cosas nuevas, ahora aún más, estos tiempos que estamos viviendo, imagínate, si tenemos de nuestros congresistas acá en el país que lo que ganan no les alcanza, que están haciendo follada. Y he escuchado a gente que nos dice, ¿no? Oye, pastor, ¿cómo yo? Lo que tú decías hace un momento me pareció interesante, que ganabas 40 soles y aún cuando estabas estudiando 400 soles y dabas 40 soles. Muy interesante, porque hay gente que gana el sueldo mínimo y dice, voy a diezmar de mi sueldo mínimo, pero si las zapatillas que tiene el pastor cuestan mi sueldo mínimo. Claro, es una sobredimensión de lo que están diciendo, pero para ellos es, tienes que entender que, mira, hay iglesias que son del extremo, Andrés. Hay iglesias, conozco iglesias donde hay pastores que no ganan más del sueldo mínimo, hay pastores donde no tienen seguro social, hay pastores que llegan al nivel de llegar a jubilación y no tienen una jubilación adecuada, y muchos terminan su ancianidad en extrema pobreza. Incluso yo sé de pastores de provincia que he entrevistado que les pagan con cajas de naranjas, no les pagan, sino que les diezman, ¿no? Porque es mi cosecha, toman mis sandías, toman mi naranja, entonces él vive de vender las frutas que le dieron, ¿no? Y también es un tema, ¿no? Y cuando a la iglesia le enseñas, no solamente a la figura del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para ti, sino es para todos, o sea, mira que la situación de acción social en la mayoría de iglesias se ha vuelto ahora, en este tiempo, a razón de lo que hemos vivido, pandemia, crisis económica, las iglesias han salido recién a ayudar a la gente y verlo como una ayuda social, cuando realmente esto debe ser algo natural. Pablo ya nos insistía que nos preocupemos por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los ancianos. O sea que yo creo que cuando a la iglesia se le enseña que no solamente el diezmo es que das, es para comprarnos una buena pantalla, tener las mejores guitarras eléctricas, tener las mejores luces, sino también que estamos no haciendo ayuda social, sino estamos haciendo la labor por la cual Dios nos pide que hagamos, preocuparnos por los pobres, los ancianos. Y recuerda algo muy importante. Una de las cosas que Pablo le demandaba a la gente, a las autoridades, y los profetas de Dios le demandaban cuenta a las autoridades, era, ¿sabes qué? Estás sometiendo a los pobres. Estás, como dicen, ¿no?, ajustando a los pobres, pidiéndole impuestos a los pobres, y eso se te va a demandar. No le estaba diciendo si estabas pecando, era muy pecador, eso ya era de esa persona con Dios. Y yo creo que a veces como iglesia tenemos que darnos cuenta que dentro de nuestras congregaciones también hay mucha gente en una situación económica extrema. Y no lo veamos como ayuda social, veámoslo como un interés primario para saber de que aquello que recibimos, de aquellos que noblemente han entendido su labor ante Dios, de dar el diezmo, la iglesia está honrando también a la gente que está dentro de su congregación. Es muy cierto eso. Yo quiero mencionar un versículo para que la gente tenga en cuenta, ¿no? En Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos, entre la iglesia local, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. O sea, era una familia que, claro, lo que dice, ¿no? Pero no como, es un desconocido, sino que, mira, mi hermano no tiene dónde vivir, yo tengo 2 casas, voy a vender, toma, cómprate una, ¿no? Era una cosa tan alucinante que yo digo, es una utopía, ¿no? Ahorita mismo sería imposible decir, hermano, ¿quién tiene 2 mesas para que regale una a este que no? Lo primero que va a hacer es decir, ¿es cristiano? ¿No es cristiano? Porque ¿cómo sé si después se va, ¿no?, con mi mesa, ¿no? Y esas cosas, pero es como un tema más familiar, pero también yo creo que es cierto, ¿no? Uno no lo ve como ayuda social cuando es alguien de tu familia. O sea, si voy a mi hijo al hospital no es porque lo estoy ayudando socialmente, es mi familia, ¿no? Claro, lo que tú dices, y lo que dice el pastor Martín, utilizamos un término que es para
para sentirnos de una u otra manera, cumplir con mi labor, ayuda social. Sí. Ese término de ayuda social es como que ya yo soy, pues yo puse, hice Ajá, algo. sí. Y eso no existe en la comunidad de Cristo. La comunidad cristiana, y creo que por ahí parte todo, la comunidad cristiana, es más, un cristiano ni siquiera está destinado a vivir en una comunidad como la que vivimos ahora nosotros en esta vida. La mayoría de cristianos, o el destino de algunos cristianos, según la palabra, y justo también estaba leyendo el libro de Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer, está destinado al exilio. Están en persecución. Todo el tiempo, ¿no? Y que no tienen el aliento de un hermano que puede decirte, oye, yo voy a estar hablando contigo, acá estamos, y nos paramos juntos. Hay algunos cristianos que no tienen este lujo de comunidad. ¿Y en qué se centra la comunidad cristiana? Porque hay dos tipos de comunidad cristiana, ¿no? En la que Jesucristo es el Señor, es el centro, el único. Y hay otras comunidades en las que se predica de Cristo, ¿no? Entonces, cuando en una comunidad Jesucristo es el centro, ni siquiera tengo que ver yo por poner una buena intención, oye, sería bonito hacer esta actividad para tal cosa, sería bonito hacer esto para tal cosa. ¿Por qué? Y espero entenderme, si no me dejo entender, me dice para el feedback. ¿Pero por qué? Porque cuando algo nace en el corazón de Dios, esto termina en vida. Pero cuando algo nace en el corazón del hombre, por más buen intencionado que sea, termina en muerte. Dentro de la iglesia. También lo mencionó, por ejemplo, Dante Gebel cuando le preguntaron qué pasó con la Catedral de Cristal. Ahora la ha alquilado una iglesia católica. Es una iglesia católica la Catedral de Cristal. La han comprado, ¿no? Y uno dice, qué loco. O sea, hay una iglesia cristiana ahí. A Dante Gebel lo llamaron para predicar, empezar a trabajar con jóvenes en el área hispana ahí. Y él vino, pero gran parte de la iglesia cuando cerró fue con él. Y ahora han formado River Church, ¿no? Iglesia de River ahí en Miami, me parece. Pero, ¿qué pasa? Que era una iglesia tan grande y pagaba tal alquiler de local. O sea, llega un punto de impuestos, de alquiler, de cosas, de que tienes que darle café a la mañana a la gente, porque si no la gente se siente mal, ¿no? Un asiento bonito, si no, muy duro, no voy, ¿no? O sea, y aún en la pandemia peor la cosa se ha puesto, ¿no? Nos es más difícil. A mí me ha sido más difícil volver un domingo, porque me acostumbré a verlo por Zoom, aunque sé que no es nada comparado. Yo tampoco, ni Zoom, ni... O sea, realmente yo pienso, ese tema de ser una iglesia dadora, pero a la vez que comparta realmente, como dice aquí, que tengan todo en común, me parece que es una utopía para este tiempo. Y si es posible, tal vez es posible en iglesias muy pequeñas, muy reducidas, en las que tú conoces a la persona que está llegando y lo ves como un familiar. Porque en una iglesia grande es difícil hacer eso, ¿no? Esta comunidad de la que habla Pablo, decía Dietrich Bonhoeffer, era de que es nada más que un reflejo, un espejismo de la verdadera comunidad que tendremos cuando estemos en el cielo con nuestro Señor. Claro, una firme, ¿no? Entonces, una real. Démonos por bien servidos, eso decía Dietrich, de poder tener esos espacios de comunidad. Pero tampoco dejemos de lado que la comunidad tiene que tener como centro a Jesucristo. Entonces, un poco para regresar al tema de recursos. Sí, claro. Para regresar al tema de recursos. ¿Cómo entiendo yo, de lo que he podido leer, estudiar, cuál es la misión, la visión de la iglesia cristiana fundada por Dios? Es, oye, predicar la buena nueva, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia? Jesucristo, que murió, resucitó, que hay vida eterna, que hay perdón de pecados, que nosotros podemos cambiar nuestra vida, pero no por un tema más moral, sino porque realmente estamos condenados a una eternidad viviendo la ira de Dios, o a una eternidad viviendo en el amor de Dios, ¿no? Entonces yo, ahí de repente el pastor me desasnará, porque él estudió un poco más en estos temas, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Algunos pensamos que el infierno es la ausencia de Dios. No, en el infierno es donde se manifiesta la ira de Dios. Y en el cielo es donde se manifiesta el amor. ¿De qué nos salva Jesucristo? No nos salva del pecado, no nos salva de nosotros mismos, nos salva de la ira de Dios. Claro. De eso nos salva Jesucristo. Y entender, ¿y por qué viene la ira de Dios? En Romanos 1, ¿por qué viene la ira de Dios? Porque no le dimos gloria, la gloria de vida, no lo glorificamos como a Dios. Pero volviendo al punto de eso, ¿tú crees que cuando uno no quiere no solamente dar el 10% o un porcentaje, sino simplemente se rehúsa a dar, es porque no está queriendo dar la gloria a Dios o porque no ha sido transformado realmente? Porque yo creo que la gente genuina sí lo da naturalmente. Mira, ahí no sé qué pueda pasar. Lo único que sé es que no logró entender
la gloria de Dios. Ah. La palabra gloria es peso, es la importancia que tú le das, el peso que tiene esta persona o este nombre. Cuando Salomón hace la oración por el templo, dice, la gloria de Dios descendió de tal manera que no podía haber nadie en el altar. Ni un sacerdote, ni el que, por decir, ni el que predicaba, ¿no? Ni el que tocaba, nadie podía estar ahí porque la gloria de Dios era tan fuerte que nadie podía permanecer. Esa es la gloria de Dios que nosotros decidimos no ver. Pablo dice, ¿no? O sea, porque a pesar de que conocieron a Dios y lo conocieron como Dios, no decidieron darle gloria a Dios, sino al contrario, decidieron darse gloria a sí mismos. Empieza un tema ya de, por eso Dios mismo los entregó pues a las lascivias, a sus pasiones, ¿no? Que las mujeres se acostaban con mujeres, los hombres con los hombres, pero esto proviene ¿de dónde? De un solo tema. Pero para eso entonces es más fácil cuando la iglesia es más pequeña. Yo considero de que Dar gloria a Dios en ese nivel. lo mencionado por hechos con respecto a esta figura de compartían todos como en comunidad. Ajá. Yo creo que se logra en cualquier nivel de iglesia. Ahora, ¿cuál es lo más importante? Insisto, si yo entiendo que pues cuando me muera no me voy a llevar la zapatilla, no me voy a llevar ¿no? De repente. Cuando entiendo eso y me doy cuenta que no solamente en la comunidad en la que estoy, sino en mi sociedad hay necesidad, pues entiendo algo, ¿no? Si voy a una tienda, voy al mall y veo que hay oferta de 2x1, pues compro 2x1 y separo ese uno para cuando alguien tenga necesidad. ¿Sabes cuál es el gran problema en cuanto a la figura del concepto de ayuda social que tenemos los cristianos? Es dar lo que ya no sirve, o dar lo que ya no uso, Sí. o dar lo que ya voy a botar. Hermano, cuando ha habido situaciones en las cuales hay gente que ha necesitado, o se ha necesitado recolectar ropa, de la cantidad de ropa que pueden haber tenido, del 100%, creo que solamente se ha usado el 30%, porque lo demás verdaderamente estaba para botar. Sí. Ahí demuestra que, así sea una iglesia grande o pequeña, está en el corazón de la persona el sentido de dar. Mira, sin cosas como esta, de dar algo, algún bien, ¿no? Ropa o algún utensilio, algo, somos mezquinos. Imagínate cuánto más mezquinos vamos a ser con dinero. Sí, claro. O sea, pasa por una situación de comprender de que ¿qué es dar? Jesús nos dio el ejemplo en todo tiempo. Siempre cuando se encontró con alguien, Jesús siempre le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Imagínate ver a un ciego de nacimiento, o sea, era evidente. Suena Señor, medio hazme sarcástico. un masaje porque estoy Sí, contracturado. sí. O sea, un ciego de nacimiento, por si acaso aquello que ha visto un ciego que ha perdido la vista de nacimiento ya, los No tiene ojos ojo. están completamente blancos. Secos. Imagínate que yo me pongo a pensar, estando como parte de los espectadores, viene este ciego y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y mi cabeza lo primero que hice pensar es, este maestro está loco. Claro. O sea, lo que quiere es que esa persona le des la vista, o sea, es evidente. Pero Jesús quería escuchar del corazón de la persona que quería. En este tiempo no estamos escuchando el corazón de la comunidad, por si acaso. Interesante. Porque Porque ese es el problema. Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando es una iglesia grande, me ha pasado que yo he cuestionado cómo se da ese aspecto de comunidad. Y una vez un pastor me mencionó, es que esos detalles de comunidad no lo vas a ver un domingo con todos los desconocidos que Que ves. debería Lo vas ser. a ver... No, yo también pensé en un momento, tal vez debería hacerlo, pero mucha gente. Pero se ve en las redes, por ejemplo, o en los grupos pequeños, en las células, como le llaman. Y yo me he dado cuenta que sí, por ejemplo, en mi comunidad somos muy cercanos, entonces pasa que sí es más fácil decir, oye, te falta algo, ¿cómo hacemos? Hay que ayudarte y tal. Pero alguien que solo va un domingo, alguien que solo va y participa a una reunión, pero no está participando verdaderamente en una comunidad, no va a sentir eso. Va a decir, oye, esta iglesia solo voy, doy plata, escucho un domingo y me voy a mi casa, porque no está disfrutando este tema de ser una familia con un grupo pequeño. Y en una iglesia más pequeña tal vez sí se ve con todos, ¿no? Como dices un domingo. Pero claro, son detalles también. Claro. No, mira, yo, por ejemplo,
teniendo el concepto de iglesia nuevamente, ¿no? De la que trato de entender cuál es la iglesia que Dios, el modelo que Dios pone. Cuando Dios llama a alguien, porque Dios pone tanto el querer como el hacer, no solo te manda solo, en algunos casos sí los mandan solos, los misioneros si están solitos ahí, recluidos, esos son los que no pueden tener bien comunidad, pero hay otros que Dios equipa con personas. Entonces Dios no te manda solo, en este caso por ejemplo los pastores tienen una comunidad a la que pastorear y utilizan el modelo de Moisés, ¿no? En la que instituyen otros líderes, otros pastores para que lo ayuden en la labor que Dios le dio. Como lo que su suegro le enseñó, ¿no? Exacto, ya, pero acá hay un tema, ¿no? Entender que estas personas, estos pastores o estos líderes en realidad se deben a la iglesia que Cristo les está poniendo en sus manos. Y si yo voy a traer un servidor, yo tengo que buscar al nuevito o al que tiene las ganas de servir. Yo tengo que buscar entre los antiguos, porque ellos ya son líderes y están dispuestos incluso, en cierto modo, hasta humillarse por esta congregación. Qué fuerte, ¿ah? Porque eso no está sucediendo, yo no lo veo mucho. O sea, digo, más usamos la escoba nueva, ¿no? No usamos yo creo que la figura pasa más que la parte de darse pasa por la parte de pedir cuentas más bien. Y ojo, y algo, sí, yo creo sí. eso, porque mira, ¿Cómo así? me gustó yo escuché la prédica del pastor Dante con respecto al enlace. Me trajo paz en realidad, porque muchos, como él dijo, pueden haber sido juzgados por la decisión que tomó. Pero en realidad, cuando tú pides cuentas sobre algo, no es que estés siendo desleal, infiel, que estés en contra de la iglesia, sino que estás siendo parte de aquello que te sientes parte de familia. Cuando tú estás dentro de tu casa, tú vas a pedir permiso para tomar algo en la refrigeradora, no lo tomas porque estás en tu casa, ¿no? Pero si hay algo que falta y tienes que reclamar, oye, ¿qué pasó? Se rompieron la luna, no va a decir, no hay que dejarlo así nada más porque alguien sabrá por qué se ha roto, no, va a decir, oye, ¿qué pasó? Claro, el gran problema, porque te sientes parte, ¿no? Exacto. El gran problema en este tiempo que se ha generado diferencia dentro de las congregaciones, aún como dice Daniel, que sí tienen una estructura para poder colocar personas en lugares definidos y traer servicio, es que mucha de esa gente nunca le pide cuenta al pastor. Son de la generación, para mí, no pensante, pensante, que solamente es, no, pastor, sí, lo que usted diga. Es más fácil contar con alguien así es más fácil para mantener el control. Pero espérate, mira, claro, lo que dice el pastor Martín es cierto, pero yo lo veo desde otro enfoque. O sea, es exactamente la misma figura, pero yo lo veo desde el otro lado. En realidad, si yo le tengo que pedir cuentas al pastor, yo no le tengo que pedir cuentas al pastor porque me deba rendir cuentas, sino porque de una u otra manera mi corazón es ayudarlo a que él se organice, se ponga a derecho, porque si no, quien le va a rendir cuentas es a Dios. Claro, ¿y quién lo va a ayudar? No, y como decía Jesús, no le temas al que te puede quitar la vida, teme al que puede borrar tu alma. O sea, el que te puede eliminar de toda la historia de la humanidad, o sea, a él témele. Entonces, eso me lleva un punto. cuando tú vas cuando un pastor tiene una responsabilidad, o un líder tiene una responsabilidad con recursos de la iglesia, aún con su propia vida, pero vamos con recursos de la iglesia, tú tienes la obligación de rendirle cuentas, en primer lugar a Dios, pero también a la congregación, porque es sano. Claro. Y si una congregación ve que el pastor no rinde cuentas, lo que dice él es sano rendir cuentas. Oye, ¿y qué pasó? ¿Y dónde se fue esto? De repente te puedo ayudar a gestionarlo mejor. Con ese espíritu. Con ese espíritu. Sí. Claro, no es que, oye, a ver, ¿dónde está la plata? A ver si me voy, ¿no? No, pero sí, o sea, lo que dice él es cierto. Que la figura de rendir cuentas no pasa por una situación de fiscalización. Así es. Sino pasa por una figura de saber qué personas son las idóneas. Exacto. Para estar en el lugar adecuado y para saber que puedo hacer un mejor trabajo. ¿Por qué se van los recursos de una iglesia? Justamente se van los recursos de una iglesia porque justamente probablemente no tienes a las personas correctas en el lugar adecuado y estás gastando recursos y estás gastando esfuerzo. Ahora, si bien es cierto, Dios a los pastores les dota de una capacidad muy especial de sabiduría para poder direccionar la iglesia, pero no significa que lo sepan todo.
O sea que la palabra del pastor no es no negociable. No. Porque a veces hay iglesias que piensan eso, ¿no? Lo que dice el pastor es no negociable. Es más, todos apoyamos, hay una idea, ¿no? A la visión del pastor. Toda la iglesia apoya la visión del pastor. Que no me parece insano, pero ¿cuándo se torna insano? Cuando la visión del pastor es no negociable porque él no consulta a nadie más. O sea, ¿quién pastorea al pastor? No digamos, ¿no? O llegas a un punto que ya eres pastor y automáticamente nadie te pastorea, ¿no? O sea, ¿es no negociable aún económicamente? Ahí es un tema, ¿Cómo es es? una línea muy delgada para mi parecer, y es un tema un tanto complicado porque ¿cómo juzgas tú que esto que está diciendo el pastor no nació en el corazón de Dios? Claro. Por un lado, o sea, ¿cómo juzgas? Por un lado tiene que estar tu intimidad con Dios, tú tienes que estar claro, y hay momentos en los que Dios guarda silencio. Y Dios se queda callado y tú le dices, Señor, pero ¿y esto es? ¿No es? Entonces, sí, la palabra del pastor no siempre es ley, pero el 99.9999% de las veces lo es. Entonces, Uno no sabe, ¿no? No puede tampoco discernirlo. Porque pero nuevamente, técnicamente- ¿sabes a qué voy yo? Yo sé que nosotros tenemos que velar por los más débiles, por los inválidos, por las personas que no se pueden defender. Ujú. Pero más terrible es el pastor que comete todas estas cosas, daña, que cuando le rinda cuentas a Dios, no habrá quien lo salve. Jesús mismo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. No, yo creo que pensar eso en un lejano, ok, te la vas a ver con Dios, suena algo como Claro, ya me la veré después, ¿no? como amenazante, ¿no? No, hablemos de algo de pisando tierra. Ocurren muchos errores dentro de las iglesias cristianas. Y en esos errores a veces el hacer que estas situaciones puedan ser más llevaderas para una congregación que pueda verdaderamente ser cuidada y pastoreada, pasa por un lado de optar que no es que yo soy vulnerable porque ustedes ven mis errores. Ese es un problema creo de conceptualización respecto a la vulnerabilidad, ¿no? Y es penoso, ¿no? Es penoso. Soy vulnerable porque les he dicho de que mi mayor error es ser perfeccionista. Sí, ¿no? La clásica entrevista de sí, trabajo. perfecto. Ah, Ser sí, perfeccionista. ser perfeccionista. Y yo digo, caramba, yo soy un desordenado de primera. O sea, soy incondenable, ¿no? Un gusano de Jacob. Entonces, yo creo que pasa por un lado también muy importante. En la experiencia que he podido ver en este tiempo es cuando un pastor no solamente considera que su palabra es Ley. total y ley, No negociable. no negociable, me apena mucho y lo puedo verificar es si no tiene amigos. Ah, ese es un buen punto. ¿Sabes qué? Ese es un buen punto. Ok, dime que tu palabra no es negociable, pero conozco que tienes mínimo 5 pastores amigos que te pueden decir, no, Te pueden confrontar. te pueden confrontar, te pueden hablar y puedes escuchar, y después de haber pasado por ese filtro, me puede decir, ok, esto digo y esto se hace. Ok, sí, creo que sí. Porque soy consciente de que tienes 5 personas cercanas a ti y no es que en ese sentido soy vulnerable, hermano, le voy a decir que choqué el carro ayer y ¿saben qué? Bajé del carro y bendije a la persona. No, esas cositas son de prédicas de púlpito, pues de domingo donde nadie te va a escuchar, ¿no? Pero la verdad es esa, ¿no? Y eso se considera el consejo de la esposa, ¿no? Sí. O sea, No, toda más esa aún. consideración. Oye, Más aún. en otros países eso es más crítico, pero bueno, sí se dice. No, es que en realidad básicamente pasa por ese lado, ¿no? Si queremos cuidar la figura aún del pastor en su palabra, porque si no sería una situación, este personaje es autoritario, ¿no? No, porque es muy sencillo, ¿no? Decir, hermanos, siento que Dios me ha dicho. Entonces ya pues eso es un absoluto, ¿no? Si Dios me ha dicho, Dios mátame. me ha dicho, nadie te va a decir nada, pastor. Ok, todo lo Claro. que diga, tenemos que cruzar la avenida Javier Prado a las 6 de la tarde sin mirar atrás y ningún carro me va a pasar por encima. Sí, Dios me ha dicho. Eso es un poquito exagerado. Ese es Claro. inalterable. Ahora, hay detalles que, por ejemplo, no necesariamente el pastor, sino el liderazgo maneja a veces respecto a los recursos, pero también a los voluntarios como recurso. Por ejemplo, el voluntario como recurso es un detalle importante en las iglesias grandes porque se necesita mucha mano de obra no pagada y a veces eso
resulta un poco, ¿no?, mal para la gente nueva porque la malformas. Por ejemplo, ya veíamos el caso de Hillsong, ¿no? Ellos tienen una universidad que por cierto es muy cara, pero para parte del pago, como en cualquier universidad, tú das una ayuda social, ¿no? Haces apoyo, digamos, trabajando, limpiando, vendiendo, haciendo algo dentro de la universidad para poder sustentar tu gasto, la beca que te han dado. Y habían casos de personas, una joven, por ejemplo, que decía, me sentí usada, ¿no? Ya llegó a un punto que no podía hacer nada más porque tenía que cumplir ahí. Es subjetivo, porque yo sé que aquel documental de que hablo de Hillsong lo hizo gente que no es cristiana o tiene una intención de atacar a la iglesia, pero pienso que sí es cierto, sacando ese tópico, que en las iglesias muchas veces es ese caso, ¿no? Un voluntario que es explotado los 6 servicios de largo y no le da ni almuerzo al pobre, ¿no? O sea, claro, el voluntario como recurso, ¿cómo se maneja? Lo que pasa es que una congregación está conformada por personas que creen en una visión que Dios le dio al pastor. Pues por un lado. Pero la comunidad cristiana sigue la visión de Jesucristo. Ajá. Entonces, y el cuerpo de Cristo está compuesto por todas las iglesias. Algunos serán riñón, otros serán córnea, otros serán cerebro, otros serán corazón, otros serán pies, otros serán brazos. Claro. Cada comunidad tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Y aún dentro de la iglesia, cada persona tiene una función dentro de esta iglesia. Entonces, nuevamente, yo creo que todo esto pasa por el nivel tanto de consagración como el nivel de amor hacia Dios y hacia las personas. ¿Cómo manejas los recursos? La verdad, mira, si Dios me ha dicho, vamos a hacer este campamento, pon la gente, Señor, y listo. Y yo veo la manera yo te estoy hablando ahorita de manera de iglesia, después ahorita voy a hablar como de manera administrativa. Entonces yo veo la forma de que esto salga. Pero de manera administrativa ya no es tanto así, porque hay regulaciones que te prohíben hacer tales o cuales cosas. Por ejemplo, porque si tú te vas, que paga por el campamento. claro, por ejemplo, si te vas de campamento, ¿qué pasa si le ocurre algo a uno de los campamentistas? ¿Quién cubre con los gastos médicos? O in situ, ¿no? Eso tiene que, auxilios. eso tiene que incurrir la asociación o la sociedad o la entidad que generó esto. Entonces, administrativamente, ¿qué se tiene que hacer? Contratar un seguro. Contratas un seguro para que, oye, se están yendo 50 adolescentes, perfecto, un seguro para cada uno. Claro. Y así le pasa algo, el seguro viene y cubre. O sea, de manera administrativa. Ahora, el tema de los voluntarios es que sí, pues son voluntarios, no les puedes obligar. Y ahí, ¿cómo funciona? Ahí viene toda la parte metodológica de coaching, ¿no? Oye, pero sí, manipulación, que tú puedes, pero es manipulación, 100%. Ajá. O sea, es que sí, todos manipulamos. Tú me has manipulado para que venga acá. Obviamente. Entonces, me has dicho que ibas a poner bocaditos. Ahorita no veo nada en la mesa. Sí, ya lo ponemos todo, ya. Entonces, entonces, igualito pasa, sino que suena feo la palabra manipulación. A los voluntarios. Claro. Suena feo, pero es real. Y no es tan feo. Todos manipulamos. Entonces, las intenciones, ¿no? A veces pero la palabra en vez de manipulación es motivamos, ¿no? a los jóvenes, a los seguidores. Yo creo que en la iglesia en Chicago, la iglesia de Willow Creek, existe la mayor cantidad de gente en servicio voluntariado. Es una de las iglesias con mayor nivel de voluntariado. Algo que me llamó la atención, y yo creo que pasa por esta parte de lo que se menciona manipulación en los voluntariados. En algunas iglesias insana, ¿no? No, en todos en general, creo yo, ¿verdad? Es que tenemos un lenguaje muy equivocado. Centramos el voluntariado y servicio de la persona en un servicio a Dios. Más tiempo estás metido acá, mejor estás sirviendo a Dios. Esa es una manipulación extrema, ¿no? Yo creo que pasaría por una situación, insisto, de que la iglesia, miren, tenemos al mejor maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pedimos que enseñemos y hagamos procesos en la iglesia, nos cuesta. Yo creo que podemos hacer docencia con la gente que está en el voluntariado, centrarme con ellos y decirles, miren, estos son horarios para servir. Disponga de horarios que usted tiene, por favor, si es un joven, sin chocar con sus tiempos de estudio, sin chocar con sus tiempos de familia, sin chocar con sus tiempos de tener amigos en la iglesia o en el lugar donde estén. Si te queda tiempo, naturalmente incluye dentro de esos tres tu servicio a la iglesia, un equilibrio,
entonces por favor cuenta con este espacio para que puedas servir. Qué buena, ¿no? Mientras tanto, por favor, mejor sabes que ve a tu casa, porque para muchos chicos el refugio, muchos jóvenes, el refugio es estar desde la... Tú puedes decir manipulación, pero es una situación también, De ambas partes, ¿no? es un encuentro. La iglesia necesita que alguien esté desde la mañana, de las 8 de la mañana hasta 10 de la noche, y el chico necesita estar en un lugar de 8 de la mañana a 10 de la noche porque no quiere estar en su casa. Ajá, tal ¿Ok? cual. Eso O también sea, es otro problema. no suena bien manipulación, suena más bien que se encontraron dos necesidades. Sí, oferta y demanda, oferta y demanda. Sí. Claro, un mercado entero. Pero estamos haciendo un daño, Por no porque enseñar. nosotros como iglesia tenemos que enseñar. Y justo lo que tú dices, mira, habían casos en los que Jesús choteaba a servidores. Cuando Sí. liberen el demoniado de Galilea, Claro. te sigo, no me siga, anda a tu casa. Pero había una situación Sí, particular del maestro, de que ¿de dónde empieza tu servicio? ¿Sabes qué? Empiézalo donde estabas. Ajá. Mira, mucha gente se siente, como esta joven se sentía manipulada, uno porque había una demanda, ¿no? La demanda justamente del servicio de estudio que recibe. Iba a sonar como manipulación porque había una sobreexigencia. Claro. Es que el gran problema, tienes que darte cuenta de algo. Mira, te explico para algo muy, muy sencillo, por lo cual yo considero que existe por parte de la iglesia una responsabilidad de enseñanza superior a la que nosotros de repente no hacemos. Porque como vamos y damos órdenes, nos preocupa enseñar. Imagínate, pero te tomo como ejemplo. Tú mando medio en tu trabajo, que toda la semana estás recibiendo órdenes, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Llegas a la iglesia y a Andrés lo ponen de director de un área. Uy, ahí me desquito de toda la semana que me trataron mal. Te desquitas toda la semana. Y se te pero, infla el hermano, pecho. pero hermanos, es para Dios. Eso pasa un montón. Por si acaso, es para Dios. Uno trae todas sus frustraciones, ¿no? El verso más manipulador, Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. O sea, es un super verso, pero te ubica, pero se usa para manipular, para decirle, oye, ponte unas sillas más porque es para el Señor, ¿no? Haciéndolo para el Señor. Pero ¿sabes cuál es la figura? De lo que te mencionaba. Llegas a un lugar y descargas todo lo que te hicieron en la semana y ¿quién enseñó a esa persona a liderar, a tratar, a moldear la vida de la gente? No, hermano, ¿sabes qué? Así estoy moldeando tu vida. Estás dando tiempo. Nosotros tenemos una hija de 18 años, está en la universidad, va a la iglesia a servir, como nosotros le hemos enseñado, tiene que servir, pero en los espacios prioritarios, tanto de servicio como de sus estudios, como el tiempo con nosotros en familia. Claro. ¿Okay? Pero hay una chiquita que está todo el día en la iglesia ahí, claro, si tú le preguntas, la niña no quiere estar en su casa. Es que también, por ejemplo, a mí me pasaba que servía siempre en los servicios de la tarde. Y un día que no me tocó servir, no sé por qué, salgo y dije, nunca había visto el sol a esta hora, ¿no? Porque estaba tan acostumbrado, no sé si te ha pasado, yo salía, siempre a esa hora estoy sirviendo, y ahora qué bacán este sunset, o sea, el sol cayendo bonito, porque no estaba acostumbrado a verlo, y nadie me enseñaba, también un amigo me explicaba esto, lo malo que a veces te exprimen tanto, te usan tanto, que nadie se sienta a decirte, ok, pero vas a servir porque vas a aprender a servir, pero ¿qué quieres tú personalmente? ¿Qué Dios te llamó a hacer? Para ayudarte a desarrollarte en paralelo, ¿qué sirve? Ahí son dos cosas. Por ejemplo, una de ellas es cuando te llaman a servir, usualmente es un llamado más de corte entre pastoral, de liderazgo, de corte espiritual, para ayudarte a crecer en Cristo, y está perfecto. Pero, por ejemplo, ahí hay una duda que surge cuando, por ejemplo, dos pastores te llaman para servir de ministerios diferentes y te dicen, Dios me ha hablado y creo que tú entres acá. Y el otro te dice, Dios me ha hablado y creo que tú entres acá. O sea, Dios le habló a los dos, que me divido. O sea, me parto, ¿no? Medio tiempo acá y medio tiempo acá porque Dios le habló a los dos, entonces yo tengo que obedecer. ¿Quién de los dos tuvo el discernimiento correcto? El que te manipula mejor, dices. Es que ese es el punto, porque también a veces como pastores o como líderes estamos viendo la necesidad que yo tengo con tu capacidad de hacerlo, más que con la necesidad que tú tienes. De crecer y de avanzar, es cierto. Por ejemplo, mira, hay un tema sobre eso, quiero terminar porque ya nos falta poco tiempo, porque es verdad de que a veces el voluntario no se le considera en lo que él tiene que desarrollar en su vida personal, sino que
lo que yo quiero para mi ministerio, lo uso. Pero también hay otro tema, ¿no? De que ese es un tiempo de formación y a veces pasa que yo tengo gente más preparada, de muchos años más, pero no la considero porque digo, si lo traigo a él, él me va a cuestionar. Es que lo que pasa es lo siguiente, ¿No? Andrés, pasa por un lado, no solamente por la situación de cuestión, sino porque pasa por este lado, que no sabemos llevar los procesos en la vida de las personas. Me va a costar más sentarme con un joven nuevo, del cual tengo que discipular, pastorear. Y el término pastoreo no es que yo agarre y diga, porque tiene talentos esta persona, me es útil. Claro. Jesús no usó gente útil. Jesús real. usó gente útil en su labor que tenía. Los hizo útiles. Te haré pescador de hombres. Qué alucinante, ¿no? Eres pescador, o mira, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres el mejor pescador de repente. Pero sabes que conmigo vas a ser pescador de hombres. Ahora, no algo muy importante. Yo creo que una persona no se siente manipulada cuando es pastoreada. Ajá, qué buen punto. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Si yo estoy a cargo de esa área, yo le diría a la persona, ok, mira, veo que vienes 3 domingos sirviendo. Este domingo no vengas, pásalo con tu familia y demuéstrame, así como me demuestras el día de hoy, domingo, que has estado todo el día conmigo, colgando tus fotos acá, sirviendo para el Señor, demuéstrame que este domingo lo pasaste con tu familia. Claro. O sea, Una con otra. Lo que pasa es que no estamos pastoreando. Ya, ¿cuándo se siente usada la persona? Justamente cuando pasa esto. Sí. Ahora, no le pregunto cómo está, solamente le pregunto, llegaste tarde, no hiciste, te equivocaste, te faltó esto. A mí me llama mucho la atención siempre el doctor Gali cuando dijo, la iglesia es una comunidad terapéutica. El gran problema es que pensamos que la persona que tiene autoridad no tiene problemas. Y cuando la palabra de Dios dice, someteos unos a otros, está diciendo, ¿sabes qué? Tanto tú, por ser autoridad, tienes que también, al someterte, mirar mi necesidad, y al someterme yo, mirar tu necesidad. El gran inconveniente es que en este último tiempo, probablemente es porque estamos corriendo tanto, que no nos damos cuenta que estamos tratando con personas. Pero no solo eso, sino es someter mi necesidad ante la tuya. Es un tema. Tenemos que terminar, pero quiero tocar un punto rapidito porque es bien denso y faltó este punto. Ahora, hablando de los recursos, volviendo al punto de recursos, ¿no? A veces hay una iglesia en Ucrania que hace poco vi el testimonio, que era una iglesia de Hillsong y los pastores decidieron cerrar su trato con Hillsong, digamos, ¿no? Se separaron, ¿sí? Se separaron, Un cisma. sí, un cisma. ¿Por qué? Porque ellos decían, el sueldo mínimo aquí es de $300, pero me obligaban a hacer una colecta con toda la iglesia para traer un expositor y pagarle $5,000. O sea, ¿cómo le explico a un hermano eso, no? Y había muchos temas de estándares, ¿no? Hotel de 5 estrellas, la super comida. O sea, si un hermano decía, no se preocupe, yo pongo mi casa, que duerme en la cama de mi hijo, no, pues ese es el top, ¿no? Entonces, ahora mismo, y acá en Perú yo también lo he visto, ¿no? Cuando yo he dicho a un hermano, ¿pero por qué tienes que pagarle un hotel a este pastor si él viene de aquí, que venga a mi casa, aquí tengo espacio, ¿no? Comida gratis. Pero él decía, no, es que es tal. Entonces era como, no sé si era para justificar que están cobrando entrada por la conferencia o para justificarle al expositor de que está siendo bien tratado. ¿Cómo lo ven ustedes desde el tema de recursos y de la prudencia, pero fast para cerrar el tema? Mira, yo creo que es una figura de no saber administrar y no haber entendido, primero yo del lado, se jugaron los dos extremos. El primer gran extremo era de que se trataba de aquellos que justifican el buen trato, el llevarles a un hotel 5 estrellas, el darles la mejor comida. La verdad que fue un extremo. ¿Por qué? Porque sí, hay gente que no sabe tratar, pero yo insisto, pasa por un estado de hacer docencia. El simple hecho de tratar bien a las personas, no porque sean pastores de renombre, sino tratar bien a las personas. Porque si no entendemos eso primeramente, vamos a darle el Hotel Westin a un pastor y a otro pastor le voy a dar el Hotel 3 estrellas nada más que queda a la vuelta de una iglesia. Porque viene de provincia y le doy uno más tela. Pero a él sí, el Westin no, porque imagínate, que tanto lo que hace.
Ahora, yo creo que lo que el Señor Jesús dijo, que el Hijo del Hombre no tenía dónde sentar cabeza. Claro. Con eso me revienta a mí de que Sí. probablemente sí. Hoy, si Dios me da la... yo aprendí mucho de un hombre de Dios que para mí es un apóstol, a pesar que a él no le gusta que le digan apóstol. ¿Cuál es su nombre? El doctor Pablo Deiros. Ese, tío. Que dice, no sos más que un vil y vulgar ser humano. y él me dijo, ¿no? Martín, allá o acá, en el hotel que me pongan, yo me siento bien. Si hay comida, hay donde recostarme, que me deje descansar. Y él me decía, yo lo único que pido es un lugar para descansar, porque a veces sí, él me decía, no, si voy a una casa, después de estar cansado de haber dado una conferencia, me siento en el mueble de la sala y viene la familia a caer a preguntarme toda mi vida. Y en ese momento yo quiero descansar. Solamente por eso él pedía un lugar espacial. Buen punto, es un buen punto. Pero el otro extremo de gastar recursos para mostrar de que le estoy dando un lugar especial al siervo de Dios, yo creo que está gastando dinero. Yo creo que esto pasa por un error de concepto de la palabra honra. Cuando nosotros erramos la palabra honra, creemos que honrar a alguien que viene es, te voy a dar hasta lo que no tengo, ¿no? O sea, lo que tú decías, una comunidad de la iglesia de Ucrania, que el sueldo mínimo era 300 y vas a pagarle 5.000 a uno, probablemente esto significaría o dejar sin comida a unos cuantos miles, probablemente, por encima por la guerra, porque les han cerrado un montón de cosas, entonces son un montón de situaciones. Ahora, yo voy a decir algo que puede sonar mal, pero estamos en confianza. A ver. Yo tengo mi iglesia, lo invito a Daniel a que predique y lo hospedo en un buen hotel, le hago un tour por mi país, la mejor comida, el mejor restaurante, todo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tenga que visitarlo a él? Una con otra. Yo lo llevo al mercado tipo, más ahí debajo de la Brasil. Perdóneme si a alguien les ha caído el guante, pero en realidad, lamentablemente, pensamos, esa parte es una humana, exigencia. pero esa parte es humana, no está mal, o sea, es humana, pero también le pongo la valla pues muy alto de repente a este pastor. Sí, es que este pastor que es manipulable, ¿no? Porque a mí me invita, yo chévere, yo como, ¿no? Porque el Señor bendice. Si sí, tú es vienes, cierto, es cierto. te llevó al mercado. Pero parece que es un cambio. Pero esta parte es humana. Se establece un estándar. Sí, pero que no está malo, porque yo he escuchado hombres que decían, no, lo llevo acá, ¿y por qué? No, porque no, la verdad, seamos sinceros, porque de repente pues, cuando te invite, por ahí tiene que haber la reciprocidad de lo que se ha recibido. Claro, sí, y yo no estoy a esta altura. No estoy a esta altura. Ahora permítame, vamos a ir. Antes de que cortes, Sí. solamente por ejemplo, a mí en algunas ocasiones me han invitado a predicar. Son iglesias bien nobles que con mucho esfuerzo juntan una ofrenda para dar, Sí. o para dar al pastor. En algunos casos me dan hasta canasta de víveres. Entonces, claro, decirle no es ¿Cómo exagerar. despreciar? Claro, no es No, justo, ¿no? pero igual, o sea, eso por ejemplo es la iglesia que quiere dar algo, ¿no? Pero hay otros pastores que cuando los invitan a predicar dicen, ok, sí está bien, mira, más o menos este es el rango de tarifas para las ofrendas y sería bueno un hotel en este rango. Te dan tu requisito, tú. Te dan un set list, ¿no? Un set list, o sea, ni siquiera... Pero hay su beneficio, o sea, yo recuerdo que fui con un amigo a un campamento toda una semana y los hermanos muy honestos dijeron, pastor, no tenemos dónde ponerlo a dormir, separar los chicos, esperemos acondicionado al costado de la cocina, 2 camas para que duerman ustedes 2. Y ya bacán, al costado de la cocina, pero no me doy cuenta que las hermanas venían a preparar el desayuno a las 5 de la mañana. Ya, caballero. Y no nos dimos cuenta que por que la ventana del cuarto de lo que habían acondicionado daba a la calle y pasaba el panadero a eso de las 6 con la sonata, ¿no? Esa es una prueba. No, pero al final le dimos beneficio porque las hermanas estaban preparando desayuno Y te estaba pasaba, calentito, abríamos la ventana que daba a la calle y le pasamos los panaderos, 5 panes. Claro. De repente ver el helado también grato si en algún momento te toca pasar a dormir en el suelo, hay ayuda para la columna, hay cosas buenas, ¿no? Mira, para la iglesia, es decir, si algún pastor te pone un rango de, oye, tal requisito, mínimo tal sueldo, tal hotel,
muchísimas gracias por tu intención, no puedo traerte, porque no puedo. Y Dios, literalmente, yo estoy seguro que, porque es la iglesia del Señor, Dios va a proveer a un siervo que va a traer la palabra que la iglesia necesita escuchar. Amén, así va a ser. O sea, si es que te ponen requisito de sueldo y tú no puedes, ¿no? Aunque sea pues el pastor de pastores, ¿no? El que tenga pues la unción y que pase y tiemblen las cosas, ¿no? La fuerza, usa la aunque fuerza. sea si te pone requisitos que tú no puedes te pone requisitos que tú no puedes cumplir, a la iglesia primero va a ser dañada, pero pedirles, a decirles, mira, no se sientan mal, probablemente sea un pastor que está aprendiendo a ser tratado por Dios, porque para predicar la palabra de Dios no tienes que haber requisitos. Porque el sobre de... Eso al terminar le dice sobre cada uno. Oh, pastor, te devuelvo tu sobre. Más bien, Ay, ni la papita se falta el hombre. Para los que están viendo y no escuchen esa necedad, volviendo a los puntos que hemos tocado, el diezmo, la ofrenda, considérala algo que Dios pone en tu corazón de todo lo que te da. No lo veas como una obligación, estúdialo igual, o sea, quédate tranquilo estudiando la palabra acerca del asunto para que no lo des por obligación, es lo peor que puedes hacer. Da cuando veas realmente que en tu corazón hay un cambio, pero considera esta palabra de Jesús, ¿no? De que no puedes adorar a dos señores, ¿no? A Dios o las riquezas, y a veces este tema, sobre todo en Latinoamérica, nos cuesta mucho el dar por la costumbre de una limosna, sino dar lo que creemos, lo que la Biblia dice, con el mejor corazón. Por otro lado, también los recursos en la iglesia, el equilibrio de voluntariado, la no negociabilidad de la palabra del pastor, ¿no? El cuidado que debemos tener de él con el mejor corazón, sin fiscalizarlo, sino ayudándolo y todo ello. Así que espero que te haya servido este episodio. Gracias Martín, gracias Daniel por su participación. Gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos la siguiente. Chao.